Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Abril, 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 Abril. Hoy os traigo una súper... ¡Todo el mundo callado! Belinda, tú no sales de esta casa, vamos, ni aunque esté ardiendo. ¡Todo el mundo contra las paredes! Una súper entrevista que me han realizado las chicas de Transibilidad. Son un grupo de chicas que se dedican a dar visibilidad al colectivo transexual. Desde aquí las quiero dar las gracias, de verdad, muchísimas gracias por toda la labor que estáis haciendo, de verdad. Y espero que la disfrutéis y os sirva de muchísima ayuda. ¡Adelante! ¡Adelante! Y por cierto, no olvidéis suscribiros en mi canal y muy importante darle a la campanita, tilín, porque si no le dais a la campanita YouTube no os avisa de que he subido un super, hiper, mega contenido. Yo os voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, @abril.fn. Si necesitáis apoyo o dudas que tengáis, no olvidéis en escribirme. Y también os voy a dejar el Instagram de estas chicas por aquí. Bueno, por aquí o por allí, da igual porque a veces no sé dónde señalar. Pero bueno, su Instagram es @transibilidad. Espero que sí, ahora sí, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias a todos. Yo que tú no me lo perdería. Pues nosotras somos un grupo de chicas que estudiamos educación primaria, somos de Sevilla y nada, pues estamos haciendo una campaña para dar visibilidad al colectivo de personas transexuales e intentar acabar con los discursos de odio hacia este colectivo. Y bueno, pues te vamos a hacer una entrevista para que tú nos cuentes tu historia, nos des información que puedan ayudar a otras personas transexuales y demás, ¿vale? Y ahora pues, preséntate tú. Vale, yo soy Abril, tengo 28 años y soy de Valladolid. Y me he creado un canal de YouTube para poder ayudar a las personas como yo que están iniciando este proceso y necesitan ayuda y no saben dónde acudir y cómo empezar. Y bueno, empezamos con la pregunta. ¿Recuerdas cuándo y cómo fuiste plenamente consciente de tu transexualidad? Sí, plenamente consciente fue a los 16, 17 años. ¿Y cómo te cuenta? ¿Que cómo me di cuenta? Pues al ver que algo no encajaba en mí y no me sentía feliz con mi físico ni con mi aspecto que tenía antes. Entonces me di cuenta que algo no iba bien y me di cuenta también gracias a unos referentes que he tenido. Que, bueno, pues como digo yo, siempre las personas tenemos que tener un referente para saber qué nos pasa y por dónde empezar. Y me di cuenta al ver en la televisión a Nova, fue una de ellas, y a Cristina La Veneno también fue otra de ellas, a Mor Romeira también. Me di cuenta de lo que me pasaba. Le pude poner nombre a lo que me pasaba. Vale. ¿Y cómo fue contarlo y las relaciones de tu entorno más cercano? Vale, a ver, contarlo, no tuve que contarlo. ¿Cómo te digo? Mi familia se dio cuenta desde que yo era muy pequeña, ¿vale? Entonces no tuve ese problema de, ay, ¿cómo digo esto a mis padres? Sí que es verdad que hubo una época que yo me salí del armario como gay, porque no sabía lo que me pasaba en ese momento, pero contarlo no fue de sorpresa para mi familia, ¿sabes lo que te quiero decir? No se lo llevaron de sorpresa, entonces no me costó mucho contarlo a mi familia y bueno, el entorno, la verdad, que muy bien. Yo no tuve problema con nadie de mi familia, ni tíos, ni primos. En ese aspecto
tuve muchísima suerte. Qué bien. Y durante tu infancia, ¿cómo ha sido respecto a la transexualidad? Bueno, infancia y adolescencia, todo ese periodo. Vale, ¿familia o sociedad? Sociedad. Pues sociedad muy mal, la verdad. Mi infancia yo sufrí bullying desde parvulitos y primarias por parte de una profesora también. Y bueno, pues los compañeros con los chicos mal y con las chicas bien. ¿Por parte de una profesora? Sí, me pegaba. ¿En serio? Sí. ¿Y no lo denunciaron ni ocurrió nada? Pues yo cuando se lo contaba a mi madre que me pegaba, mi madre no se lo creía todavía, hasta que un día salí con la cara marcada, me dijo que qué me había pasado y le dije que la profesora me había vuelto a pegar. Y ya fue cuando mi madre puso cartas en el asunto y bueno, pues os podéis imaginar. Yo os quiero contar esto porque yo llegué a primero de primaria sin saber contar del 1 al 50. Por culpa de ella. Madre mía. Y nadie decía nada al respecto. No. Date cuenta que éramos muy pequeños, mis compañeros y yo tendríamos 4 o 5 años, porque fue antes de entrar en primaria. Estaba todos los días en una esquina de pie, no me daba clase y todo lo que yo preguntaba, todo lo veía mal, todo. En ese momento no me daba cuenta de que era porque yo era diferente. Pero bueno, luego cuando vas creciendo te das cuenta que por qué te hizo bullying una profesora. Claro. Y mi adolescencia, que no te he contado. Pues mi adolescencia por la sociedad fue muy jodida también. O sea, en el instituto no paraba de escuchar la palabra maricón, bujarra, todo tipo de bullying, de insultos. Sí que es verdad que hubo un tiempo que me afectó muchísimo, pero intenté ser fuerte y bueno, pues yo creo que como todas las personas que sufrimos bullying por nuestra forma de ser o nuestra identidad sexual o de género, creo que al fin y al cabo acabamos siendo fuertes, porque si no eres fuerte, pues... ¿Y has vivido alguna situación en la que alguien de tu entorno que presenció ese bullying hacia ti dijo algo al respecto? Nadie. Nadie. ¿Cierto? Ni compañeros, ni amigos, ni nadie. Nadie nunca se metió para parar eso ni nada. No. Ni profesores, ni nada. Madre mía. ¿Y tu familia? Pues yo el bullying me lo callé, no dije nada hasta que no tuve 22, 23 años, que ya había salido del instituto hace muchísimo tiempo. En casa lo ocultaba, no lo decía. ¿Y eso te afectó en tu desarrollo educativo, quiero decir, en los estudios y eso? Muchísimo. Porque ya no solo era el problema del bullying, era el problema que yo tenía por dentro también. Claro. Y hoy en día, pues, por suerte ya, bien, ¿no? Hoy en día estoy muy bien y muy feliz. Menos mal. Y perdona, ¿cuántos años tenías? Yo 28. Vale. Joder. ¿Cuáles dirías que son los mayores problemas a los que se enfrenta una persona transexual? A la sociedad, el primero. Ese es uno de los mayores problemas. El segundo problema es el tema laboral. El tema laboral no te lo van a decir a la cara, que te hacen sentirte despreciada, pero siempre te dicen, no eres lo que busco, no das la talla. El tema laboral está muy mal, ese es otro problema. Y otro tema que sí que es verdad que se enfrenta a una mujer o un hombre transexual, me gustaría decirlo desde aquí, y es que el mayor problema que tenemos, de verdad, es la sociedad, que ya no que respete, sino que no quieren entender lo que nos pasa. No hablo por todo el mundo, porque no todo el mundo es igual, pero
hay gente que no sé cómo explicaros esto, que no quiere entendernos. Y es muy fácil decir travesti, maricón. Que no pone de su parte. Que no ponen de su parte, eso es. No ponen de su parte para ver lo que es ser transexual o para ver lo que es ser homosexual, porque mucha gente lo confunde y lo mezcla todo. Y ese es un problema también. Yo diría que el mayor problema que tenemos las personas transexuales es la sociedad. Y en cuanto al mundo laboral, ¿tú has vivido alguna experiencia? Pues mira, yo os voy a comentar mi caso, ¿vale? Por parte de mis jefes, la verdad, no he tenido problema. He trabajado en varios sitios y por parte de mis jefes no he tenido problema. Pero por parte de mis compañeros sí. Y he tenido que decírselo a mi jefe. No aceptan. Que no es que no la acepten, para ellos la transexualidad a lo mejor es un tema de burla y siempre están... me hace mucha gracia esto porque siempre... Comentarios. Sí, comentarios. Y me hace mucha gracia porque siempre están, ay, tiene voz de hombre o tiene esto de hombre. O sea, son comentarios que a lo mejor para ellos no les ofende, pero yo me he sentido ofendida y he tenido que hablar con mis jefes. Y esta pregunta para ayudar un poco a las personas transexuales que nos vean o que estén iniciando su proceso. ¿Qué proceso seguiste tú o hay que seguir en cuanto a las hormonas, el DNI, etc.? Vale, lo primero que tienes que hacer, porque yo cuando empecé estaba muy perdida, no sabía ni por dónde empezar. Lo primero que hice fue ir al médico de cabecera y cuando llegué al médico de cabecera, mi médico de cabecera no tenía ni idea, pero ni idea. Me dijo, es que no sé dónde mandarte ni sé cómo empezar este proceso porque nunca he tenido un caso de transexualidad. Perdona, ¿en qué año fue eso? ¿Hace cuánto? Pues sí, tengo 28, hace 9, 10 años. Vale. Y como no sabía él cómo ayudarme, lo primero que hizo fue mandarme a salud mental de mi mismo ambulatorio, ¿vale? Cuando llegué a salud mental de mi ambulatorio, la psiquiatra me dijo que tampoco tenía ni idea, porque no estaba especializada en temas de transexualidad. Y yo decía, a ver, así estábamos, o sea, es que, y estoy hablando de hace pocos años, que no hace, si me dices que es hace 20 años, lo puedo llegar a entender. De ahí, pero realmente no te tienen que mandar a salud mental, te tienen que mandar a un endocrino. Eso mismo decía yo, pero es que en Castilla y León es obligatorio pasar por un psiquiatra y un psicólogo para que te manden al endocrino. Madre mía. Porque esa es otra, cada comunidad autónoma tiene sus leyes y sus maneras de actuar. Yo estuve con un psiquiatra y un psicólogo un año. Un año para aquí, para allá, para acá. Un año para que me dijeran si soy o no soy mujer. Punto. Que yo eso ya lo sabía. Claro. O sea, no necesitaba ningún psiquiatra que me dijera, eres mujer, te puedes hormonar. Y si empecé un mes de junio, no me dieron las hormonas hasta mayo del año siguiente. Y después, os lo quiero contar, perdón. Cuando llegué al endocrino, yo tuve que cambiarme de endocrino porque mi endocrina era transfoba. O sea, cuando llegué a su consulta, lo primero que me dijo fue si yo me he visto de mujer en la calle o solo en casa. Y yo la dije, bueno, pues no me estás viendo. Luego me preguntó que si mantenía relaciones sexuales. Le dije que eso era personal y que yo tengo derecho a la intimidad y no se lo iba a contestar. Y bueno, y ciertas preguntas que me molestaron un montón y tuve que cambiarme de endocrino. Y entonces eso tardó como 2 o 3 meses más. ¿Y qué es lo que determina que te manden las hormonas o no? ¿Por qué tanto tiempo esperaron? Porque lo llaman vida real. O sea, ellos quieren ver que tú eres una... No sé, ellos lo llaman... Tienes que estar
un año y pico llevando una vida de mujer y ellos tienen que decirte si eres mujer o no eres mujer. ¿Pero qué criterio tienen para decir si es vida de mujer? O sea... Pues que vistes de mujer, que te maquillas, cosas femeninas, porque yo soy mujer y puedo vestir como un hombre si me da la gana, o puedo raparme la cabeza si me da la gana, porque nadie determina lo que es de mujer y lo que es de hombre. O sea, O te maquillas lo que quieras. o sea, es que es así, pero bueno, tuve que pasar por ese proceso desgraciadamente y bueno, no le quiero echar la culpa ni a mi psiquiatra ni a mi psicólogo porque lo que digo yo están haciendo su trabajo y bueno, todo el mundo tenemos que comer, pero bueno. ¿Has pasado por una intervención quirúrgica? Sí. Tengo 2 operaciones, la mamoplastia, aumento de pecho y reasignación sexual. Y si nos puedes contar tu experiencia respecto a eso. Vale, pues empiezo con la mamoplastia, ¿vale? Los pechos me los operé antes de hormonarme, porque estaba tan desesperada que no quise esperar a hormonarme 2 años más para poder operarme. Entonces me fui a un cirujano privado, porque aquí no entra por la seguridad social. Vamos, por lo menos yo cuando empecé no entraba por la seguridad social y creo que ahora lo han vuelto a quitar. Estuvo 1 año o 2 y ahora lo han vuelto a quitar. Entonces me fui a una clínica privada a operarme el pecho. Y es verdad que yo recomiendo estar por lo menos 1 año o 2 en hormonas hasta que se te desarrolla un poco la glándula mamaria. Porque es verdad que yo cuando me operé se me cayó un poco la prótesis. Y bueno, pues la operación para mí personalmente fue dolorosa, para mí. Eso ya sabes que cada persona es un mundo y cada cuerpo reacciona de una manera. Pero bueno, merece la pena pasar por ese dolor físico. ¿Y la otra operación? ¿Cómo fue? Pues la otra fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Fue dolorosa, pero es que era una felicidad que me daba igual el dolor. O sea, no pensaba en el dolor, pensaba en la felicidad que tenía por dentro y lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Y de qué forma cambió tu vida después de las operaciones? ¿De qué forma cambió? Pues solo por la felicidad que tenía y la felicidad que a mi alrededor transmitía y lo feliz que estaba yo. O sea, yo digo, siempre he dicho que soy la misma persona antes de operarme que después de operarme. La única diferencia que hay es que tengo muchísima seguridad en mí misma y soy feliz. Esa es la única diferencia que hay. Pero para mí una persona que está operada o no operada es igual de mujer o hombre que yo. No hay diferencia en eso. Lo único que yo la necesitaba para ser feliz y para ser yo misma. Que cuando vas a buscar trabajo o algo, ¿tú tienes que decir tu condición? ¿O te la pregunto? Vale, te voy a contestar a eso. Ahora no. Pero antes de hormonarme, sí. Y antes de cambiar mi DNI, tenía que estar explicando todo el rato lo que yo era. Porque claro, yo en mi currículum tenía mi nombre de ahora, Abril, o sea, mi nombre real, pero en mi DNI tenía mi otro nombre. Entonces tenía que estar explicando todo el rato porque era horrible. Incluso entonces ya se supone que no tienes que decirlo. Ahora no tengo que decirlo, pero claro, vas a una entrevista, te escuchan hablar y a ver. Pero es lo que digo yo, la que tiene que estar contenta con su voz soy yo, nadie más. Claro. Claro. Y es que es lo que digo yo, una voz no determina quién eres. Porque yo conozco mujeres cisgénero que tienen la voz más ronca que yo. Claro, eso no depende de ser mujer. Es que no. No tiene nada que ver. Pero bueno, y muchas veces me ahorro explicaciones porque considero que no las tengo que dar. Y entonces, pues bueno, adiós de nada. Bueno, Pues sí. Y
¿consideras necesario que desde la escuela se trate más este tema? Muchísimo. Es muy necesario. Pero ya no solo la transexualidad, o sea, lo que es todo, identidad sexual, identidad de género, o sea, creo que debería hablarse de la diversidad, que es muy, muy, muy importante. Porque si a mí desde pequeña me hubiesen dicho todo lo que sé ahora, no hubiese tenido los problemas que tuve al decir qué me pasa, qué soy, ¿sabes? O sea, creo que es muy importante que se dé una clase de diversidad. Y a la hora de encontrar pareja, ¿has visto que sí existen prejuicios hacia el colectivo y eso? Muchos prejuicios. A la hora de encontrar pareja, pues a ver, ahora la verdad que tengo pareja desde hace 5 o 6 años, ya no me acuerdo cuánto llevamos porque he perdido la cuenta y la verdad que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero antes de estar con él, siempre era lo de, eres muy guapa, pero eres trans, o yo tengo una, no soy trans, pero, o sea, no soy transfóbico, pero no puedo salir contigo. O sea, creo que hay muchos prejuicios en ese, o lo de, pero estás operada. Estaba harta de escuchar eso. Harta. Es más, creo que la pregunta de ¿estás operada? Es transfoba total. Porque existen hombres con vaginas y mujeres con pene. Es que el día que eso entre en la cabeza de todo el mundo, se olvidarán tantos y tantos problemas. Pues sí. Y como también en nuestra campaña tratamos los discursos de odio y eso, ¿qué tipo de discurso de odio ves tú que se repita más o que sea más común hacia el colectivo transexual? ¿Qué comentarios así ofensivos son los más ofensivos? Lo de las niñas tienen vagina, los niños tienen pene. Es que eso lo escucho hasta la saciedad. O lo de yo no tengo nada en contra de la transexualidad ni de los transexuales, pero yo no saldría con una persona transexual. Eso es transfobia. Pura y dura. Bueno, es que muchísimos comentarios, solo de... Es que hay tantos y tantos. ¿Y algo positivo que nos puedas decir para dar un consejo o algo? Pues algo positivo, pues vale, mira, que todas las personas que tengan miedo a empezar, que se olviden del miedo y que se centren en ser feliz, porque se puede y debes, y es que debes empezar y tienes que ser feliz tú, nadie más. Ni tienes que agradar a tu familia, ni tienes que agradar a tus amigos, ni tienes que agradar a la sociedad, ni tienes que agradar a nadie, nada más y nada menos que tú. Y yo siempre digo que la que se tiene que poner las reglas eres tú, nada más y nada menos que tú. Pero vamos, aunque tu familia no te apoye, de verdad, busca a alguien que te ayude, que te comprenda, que te apoye y empieza a ser feliz, porque la vida es una y cuanto antes empieces, mejor. Pues si tú quieres decirnos algo más. Pues a mí me gustaría decir que el colegio, en los institutos, deberían de ayudar más a las personas homosexuales, transexuales. Creo que los profesores deberían de inculcarse más con estos alumnos, porque si a mí me hubiesen ayudado mis profesores, yo a lo mejor hubiese podido sacarme una carrera o hubiese podido llevar mi vida por otros lugares, porque por culpa del bullying y por culpa de muchos problemas, porque aparte de eso, todas las personas tenemos nuestros problemas y nuestros miedos. Yo, por ejemplo, perdí a mi madre cuando tenía 10 o 11 años y eso para mí fue otro trauma. Y creo que si en el instituto me hubiesen apoyado más, yo hubiese podido sacar mejores notas y estudiar más y no empezar a ser camarera con 17, 18 años. Pero bueno, es que es así. La vida es así, creo en eso, que deberían involucrarse muchísimo más los profesores y
Y la familia que no comprendan a su hijo o no quieran ayudarle, desde aquí les digo que no saben lo que están haciendo, porque no lo saben, y que ánimo a todo el mundo, es que no tengo más que decir, que me tienen para lo que haga falta y que estoy aquí para todo. Ok, qué bueno. Muchas gracias por la entrevista y por lo que nos has dicho y lo que hemos aprendido contigo. Gracias a vosotras. Sí que me gustaría decir también, una última cosa, ¿vale? Yo cuando era pequeña, yo sabía que era una niña, lo sabía. Y yo a mi madre y a mi padre les decía que de mayor me quería operar, porque yo vivía Ana Fernández y dije, de mayor quiero ser como ella. O sea, yo tenía claro que era una niña y mis padres nunca me han negado nada. O sea, me han dejado ponerme tacones, me han dejado tener el pelo largo, me han dejado vestirme de niña. Todo, me han dejado absolutamente todo. Pero a raíz de que mi madre falleció, me centré en ese problema y olvidé lo otro. Y una vez olvidado, cogí miedo y entonces dije, ¿qué me pasa? Como me gustaban los hombres, mezclé identidad de género con identidad sexual y entonces me costó mucho conocerme también, otra vez de nuevo. Se me olvide, y esto es very important, os voy a dejar por aquí mi Instagram. Mi Instagram os avisa de que he subido un super hiper mega contenido semanalmente, así que es muy importante que le deis a la campanita. ¡Adelante! ¡Adelante!